Bienvenidos al proceso de discernimiento ministerial basado en el libro Jesús, el líder modelo. Les saluda el pastor Pedro Feliciano y estamos comenzando, ¿verdad? En el módulo 1, comprendiendo el llamado de Dios, Y el capítulo 1 del libro se llama ¿Quién habla por usted? Basado en Marcos 1, versos del 1 al 8. Y el objetivo de la clase es para aprender tres cosas. ¿Qué es el liderazgo representado? ¿Cómo funciona el modelo bíblico de portavoz? ¿Y qué implica esto para el ministerio actual, el ministerio que nosotros como líderes tenemos? Nuestro estudio se basa en la relación entre Jesucristo y Juan el Bautista. Esta relación no es solo teológica, sino que también es un modelo de liderazgo. Porque sabemos que Juan, como precursor de Jesús, fue el portavoz de Jesús. Preguntas fundamentales que tenemos. En el estudio de liderazgo ministerial solemos enfocarnos en la visión, el carácter, la toma de decisiones o la influencia directa. Sin embargo, existe un aspecto del liderazgo que con frecuencia pasa desapercibido, pero es absolutamente determinante, y es la representación del líder por medio de otros. La representación del líder por medio de otros. La forma de liderazgo genera comunicación. Aun cuando el líder no hable, otros hablarán por él. Aun cuando el líder no intente proyectar una imagen pública, esa imagen se formará inevitablemente. Por ello, una de las preguntas más profundas que el líder debe hacerse no es simplemente qué dice o qué hace, sino algo mucho más revelador. ¿Quién habla por mí? ¿Quién habla de mí? ¿Y qué están diciendo de mí? Estas preguntas no son solamente superficiales, son estructurales. Tocan la esencia misma de la expansión del liderazgo, porque un liderazgo que no es comunicado no es reproducido. Y un liderazgo que es comunicado incorrectamente es distorsionado. El capítulo que estudiamos hoy, capítulo 1 del libro Jesús, el líder modelo, nos lleva y nos presenta a este modelo bíblico extraordinario de liderazgo, que es representado entre Juan y Jesús. Esta relación no solo tiene importancia teológica para comprender la preparación mesiánica, sino también tiene implicaciones profundas para la teoría y práctica del liderazgo ministerial. Hoy analizaremos el papel del portavoz como extensión del liderazgo, la prioridad de la verdad en la representación, la relación entre el líder y el portavoz, el peligro del protagonismo y el representante, porque el representante también corre peligro en cuestión de liderazgo, y la necesidad de evaluar continuamente la percepción pública del liderazgo. Entonces, ¿cuál es la idea central que tratamos de llevar en esta clase? El liderazgo no opera únicamente mediante presencia directa. Opera también mediante presencia mediada. Esto significa que el liderazgo se extiende a través de personas que transmiten el mensaje, la identidad y la misión del líder. Estos términos organizacionales podríamos decir que es el portavoz, una extensión funcional de la autoridad del líder. No crea el mensaje, pero lo transmite. No es la fuente de la misión, pero comunica la misión. No es el centro del liderazgo, pero contribuye a su expansión. Si nadie comunica el liderazgo no se multiplica. Y si el mensaje del líder no es difundido, su alcance permanece limitado. Y si el mensaje es transmitido de forma incorrecta, el liderazgo pierde claridad, pierde coherencia y pierde credibilidad. Y esto significa que todo líder, intencionalmente o no, tiene portavoces.
en el contexto ministerial. Estos pueden ser discípulos cercanos, líderes secundarios, maestros, pastores asociados, incluso la misma cultura misma, los mismos miembros de la comunidad eclesiástica. Por lo tanto, la pregunta no es si existen portavoces, sino qué tipo de portavoces existen. ¿Qué tipo de portavoces existen? El caso paradigmático presentado en el texto bíblico es profundamente instructivo. Vemos a Juan el Bautista cómo actúa como precursor del ministerio de Jesús. Su función es encaminar y anunciar la venida de uno mayor y orientar la atención del pueblo hacia el Mesías. Si vemos el modelo bíblico, en Marcos 1, del 4 al 8, dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su zapato, la correa de su calzado, perdón. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, el portavoz de Jesús, el que vemos en Lucas 3, donde hay 7 nombres que se mencionan, del 1 al 2 se mencionan 7 nombres, y la palabra de Jehová viene a un portavoz inesperado, porque Juan no encaja en los moldes sociales. Lo que resulta sorprendente es que Juan no encaja en los moldes sociales normales de la autoridad de ese tiempo o representación. Su estilo de vida es austero, su apariencia es inusual, su mensaje es confrontativo con un contexto del desierto, y su conducta contrasta fuertemente las expectativas religiosas establecidas. Si no se acuerdan, las confrontaciones contra Herodes y también las confrontaciones con los fariseos de su tiempo. Era un portavoz inesperado. Desde una perspectiva meramente sociológica, no parecería el candidato ideal para representar a alguien cuyo ministerio impactaría multitudes, como la de Jesús. Sin embargo, precisamente esta diferencia subraya un principio teológico crucial de liderazgo. El portavoz no necesita parecerse al líder. Vale la pena repetirlo. El portavoz no necesita parecerse al líder. Necesita ser fiel a la verdad. Necesita representar la verdad. Juan no suavizó el mensaje. Él no buscó aprobación social. Él no negoció la verdad para ser aceptado. Su autoridad provenía por su fidelidad a su líder. Era fiel a Jesús. Entonces, la autenticidad del portavoz no se mide por su similitud cultural o social con el líder, sino por la veracidad de su mensaje. La fidelidad al contenido es más importante que la conformidad del texto. Juan representa con exactitud la identidad de aquel a quien él anuncia. Él no busca suavizar el mensaje para hacerlo más aceptable. Él no adapta la verdad para evitar el conflicto. Su autoridad proviene de su fidelidad, no de su popularidad. Y sabemos que Juan era bien popular. Todo el mundo conocía a Juan. El portavoz, la verdad, va más allá de la popularidad, de la aceptación y la comodidad. Él no hacía las cosas cómodo.
Juan establece un principio fundamental para el liderazgo ministerial, de que la verdad es el criterio supremo de toda representación legítima. Déjeme repetir eso de nuevo. La verdad es el criterio supremo de toda representación legítima. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Todo el que oye la verdad escucha mi voz, le dijo a Pilato. Sin verdad no hay autoridad. Y sin autoridad no hay representación legítima. La verdad es el criterio supremo de toda representación legítima. Entonces, la integridad y la credibilidad. Un portavoz auténtico no existe para agradar a la audiencia. Un portavoz auténtico no existe para agradar a la audiencia, sino para comunicar fielmente la realidad del mensaje. Esto implica valentía moral. Esto implica resistencia ante la presión social. Esto implica integridad sostenida, porque Juan el Bautista enfrentó una oposición poderosa, pero no modificó su proclamación. Su compromiso con la verdad era mayor que su deseo de aceptación. Su compromiso con la verdad era mayor que su deseo de aceptación, inclusive hasta la muerte. Desde una perspectiva académica de liderazgo, ¿verdad? Académico porque como lo estamos estudiando. Esto significa que la credibilidad del portavoz descansa en su integridad moral. Sin integridad, la representación pierde legitimidad y el mensaje pierde autoridad. El liderazgo ministerial, por lo tanto, no debe seleccionar portavoces simplemente por su habilidad comunicativa, un carisma personal o una influencia social entre la gente, sino que por fidelidad a la verdad. Ser fiel a la verdad, cueste o no. Eso lo hace legítimo. Eso lo hace legítimo. Vamos a ver otro aspecto notable de este modelo bíblico, que es la relación entre el líder y quien representa al líder. El texto muestra que Jesús no solo permitió que Juan hablara por él, sino que lo honró públicamente. Este reconocimiento es significativo para la honra pública porque fortalece la lealtad. La validación del líder hace legítima la función del portavoz. Ahora mismo, si estamos en la iglesia y un líder honra a otro líder por X o Y, ¿verdad? No hace mucho escogimos tantos líderes en la iglesia Impacto de Amor. Y habían unos tantos ahí y fueron honrados públicamente. Porque eso fortalece lealtad a su líder. Hay ciertos líderes y esos líderes tienen su líder. Y ese líder tiene su líder. Y el líder de todos nosotros viene siendo Jesús. La validación del líder hace legítima la función del portavoz. La gratitud visible crea una cultura de reconocimiento y fidelidad. En términos organizacionales, el silencio del líder frente al servicio fiel puede debilitar la relación representativa, pero la afirmación explícita fortalece la misión compartida. Esto implica que el liderazgo responsable no solo forma portavoces, sino que también los honra, los reconoce y los valida públicamente. Los valida públicamente. Sin embargo, existe otro riesgo constante en toda dinámica representativa y es la inversión de centralidad. El peligro del portavoz es el protagonismo. Cuando el portavoz se convierte en el protagonista, el estatus del portavoz reemplaza la misión. El estatus del portavoz reemplaza la misión. El portavoz puede comenzar a verse a sí mismo como el centro
en lugar de ser un canal de su líder. Cuando esto ocurre, el estatus reemplaza la misión. La posición reemplaza el propósito. La representación se convierte en autoexaltación. Y el modelo de Juan ofrece el antídoto más claro contra este peligro. Su declaración resume la esencia de la representación auténtica, el crecimiento del representado y la disminución del representante. Eso lo vemos en Juan 3:30. Este principio no es meramente moral, sino estructural. La representación verdadera es autodescentrada. El portavoz existe para dirigir la atención hacia el otro, no hacia sí mismo. No hacia sí mismo. Entonces, otro elemento profundamente revelador del liderazgo de Jesús es su interés de la percepción pública. Él evalúa su liderazgo por medio de sus discípulos. En un momento de su ministerio, él pregunta a sus discípulos qué dice la gente acerca de su identidad. Y luego plantea una pregunta aún más directa, ¿qué dicen ellos mismos? Aquí Jesús pregunta intencionalmente dos niveles. Primero, la percepción externa, cómo el público interpreta al líder. ¿Qué imagen se ha formado de este líder? ¿Qué narrativa circula? Y todos sabemos cuando él estaba en Mateo 16, estaba preguntando a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Pero entonces él le hace la pregunta mucho más llamativa. Él dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él plantea una pregunta aún más directa. ¿Qué dicen ellos mismos de quién es él? En este segundo nivel, la comprensión es interna. ¿Qué entienden sus discípulos que están más cerca de él? Si comprenden la identidad real del líder, si entienden la misión que él está propuesto a hacer. El liderazgo responsable evalúa ambos niveles, no para depender de la opinión pública, porque ese no es el caso, sino que para comprender cómo está siendo comunicado y entendido. ¿Cómo está siendo comunicado y entendido? Para finalizar, vamos a tocar estos puntos. Todo liderazgo genera comunicación indirecta. La verdad es criterio supremo del portavoz. La representación auténtica requiere humildad. El líder debe honrar a quienes lo representan fielmente. La percepción pública debe evaluarse periódicamente. Y los seguidores más cercanos deben comprender plenamente la misión. Entonces, todos estos puntos son los que nos llevan a tener una visión mucho más allá de. Y como cierre, el liderazgo cristiano no es solo una influencia directa, sino es una influencia mediada. Se expande mediante la representación fiel, se fortalece mediante la verdad sostenida y se preserva mediante humildad auténtica. Un líder espiritual responsable forma representantes veraces, honra su fidelidad, también protege la centralidad de la misión y evalúa continuamente cómo su liderazgo está siendo comprendido y comunicado. Porque en última instancia todo líder debe enfrentar una pregunta inevitable. ¿Quién habla por usted? ¿Quién habla por usted? Y quizá la pregunta sea más profunda. ¿Representan ellos verdaderamente quién es usted? Y lo que Dios le ha llamado a hacer. Esta es la finalización del módulo 1. Espero cosas buenas de este curso. Espero verlos en el módulo 2. No sin antes hablar de asignaciones, ¿verdad? Sabemos que todo el mundo está volviéndose loco de que, ay, mira que hay unos ensayos. No, mire,
Los ensayos son sencillos, verdaderamente son sencillos. Si un niño puede hacer un ensayo de 150 palabras, una persona mayor puede hacerlo de 500 palabras y eso es un nivel de octavo o noveno grado. Hay unas palabras, unas preguntas en el cuaderno y si vamos al cuaderno donde dice semana 1, esa es la página 7. Semana 1 vendría siendo módulo 1, comprendiendo el llamado de Dios. Hay una serie de preguntas, ¿verdad? 3 que van con el capítulo 1, pero también encontramos lecturas bíblicas. Estas las añadí yo en el cuaderno, que tienen que ver con llamado. Y por supuesto dice, lea los siguientes pasajes bíblicos, porque ellos muestran cómo Dios llama a las personas para cumplir su propósito y cómo responden ellos. Y mientras leen, reflexionen. Todas estas preguntas del cuaderno son para reflexión, es para que usted medite en estos llamados bíblicos y cómo estos aplican en su vida. Por ejemplo, una de las que me interesan aquí, es la número 2, donde dice Jeremías dijo, solo soy un muchacho. Cuando Dios llamó a Jeremías para su ministerio. Y la pregunta viene y dice, ¿qué excusas te vienen a la mente cuando piensas en servir a Dios? ¿Qué excusas vienen a tu mente para servir a Dios? Hay otra que es bien interesante. Todas son interesantes, créanme. Ustedes creen que no, pero yo estoy haciendo estas preguntas también. Y una dice, número 6, sobre el llamado de Isaías, dice, Isaías reconoce su condición y Dios lo purifica. ¿Qué áreas de tu vida crees que Dios puede purificar o transformar antes de usarte? Son preguntas profundas y le doy gracias a Dios que solamente hay un espacio así para escribir en el cuaderno, porque si fuera un papel serán tantas cosas. La número 10 me gusta mucho también, pero la 9 es bien interesante. La pregunta 9 dice, ¿de qué manera Jesús te está invitando a estar más cerca de Él? ¿De qué manera Jesús te está invitando a estar más cerca de Él? Tú como líder, ¿de qué manera Jesús te está invitando a estar más cerca de Él? Son preguntas profundas que están en el cuaderno. Son para meditación y para compartir. Si el momento viene, cuando conectemos todos vía Zoom, ¿verdad? La clase virtual, pero también hay una actividad. Y la actividad habla de su historia, del llamado. Esto es para ustedes, esto no es para la clase, o sea, está en la clase, pero es para ustedes, para que ustedes reflexionen. Y la actividad dice, escribe tu historia del llamado, ¿verdad? Toma tu libretita y escribe, y aquí están ¿verdad? Los puntos a contestar. ¿Cómo conociste a Cristo? Momentos clave donde Dios trató contigo. Personas que te han afirmado y por qué deseas explorar el ministerio. Son 4, ¿verdad? Puntos que están ahí para esta actividad. Tal vez seas tú el que tengas que compartir tu historia al llamado, al ministerio. Hágalo, escríbalo. Esto es para reflexionar, esto es para que usted medite en su llamado al ministerio según Dios lo ha llamado a usted, ¿verdad? Sin más ni más, les dejo, espero verles para la próxima clase del módulo 2. Va a ser igual, voy a hacer un video y lo voy a comunicar con ustedes
Los dejo y los veo hasta la próxima. Dios les bendiga.